Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Recuerde, si le gusta el espacio, suscribirse y darlo a conocer a sus amigos. Recuerde que también estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador del espacio. Hoy contamos con la participación de un amigo y un hombre de la radio. Me refiero a Rubén Benigno Camilo Rivas, mejor conocido por ustedes como Rubén Camilo. Con él vamos a hablar de su profesión y vamos a hablar también de música, de programación en radio y, ¿por qué no?, también de política. Prometo no hablar hoy del escogido. Rubén, ante todo, buenas noches, buenas tardes y buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Willy. Yo siempre he dicho que cuando a uno le dan la oportunidad de hablar por un medio de comunicación hay que aprovecharlo. Así Esto es que me exclusivo por place YouTube. realmente. Sí, por YouTube. Yo te he seguido. Gracias, Siempre Rubén. te veo. Gracias. Sí. Rubén, tú eres de Salcedo. De Salcedo, hoy provincia Hermanas Mirabal. Mirabal. ¿Y tú vas por Salcedo? Sí. Yo voy a mi campo. ¿Tú te has mantenido? No constantemente, pero voy con cierta regularidad. A pesar de que soy un correcaminos. ¿Te gusta la carretera? Yo conozco el país entero. Muy poca cosa me falta por conocer. Entonces tú has tenido que pagar mucho peaje ahora que están de moda. Pero mucho. ¿Y cómo la que menos transito es la de Samaná, porque eso es abusivo. Yo ese tipo de abuso. Sí, pero a veces hay que fajarse con ello, no hay de otra. A veces. Porque tú te vas y tú pagas muchísimo y cuando tú crees que ya vienes libre de todo, tienes que pagar otra vez. Si te va a la terrena porque eso es lo más grande, Willy, 22 kilómetros, tú pagar 500 y pico de pesos de ida y de vuelta 1000 y pico para transitar 22 kilómetros. Es decir, Óyeme, $10. es tremendo. $10 ida y $10 vuelta. Aproximadamente. Si son 500 y pico. No, casi $20. Perdón, $10 y 10. Sí. Tienes razón. Si se esfuerzan un poquito más, mejor es quedarse ahí, ¿verdad? Sí. Así Rubén, es. ¿En qué año tú viniste de Salcedo para acá? Yo vine a finales del 69. ¿Y ya tú eras locutor? Sí, yo había hecho pinitos en IBI Radio, en San Francisco de Macorís y en Salcedo también. Pero en Salcedo yo no incursioné mucho porque la voz mía todavía no había madurado. Yo tenía apenas 15 años y él tenía una voz de adolescente, hablaba como una muchachita. Esa fue una de mis grandes frustraciones, muchacho. ¿Y cuándo salió esa voz de locutor? Bueno, cuando cumplí los 18 años ya la voz me cambió. Tú sabes que tú tienes 3 tipos de voces. Cuando eres un niño, cuando entra a la adolescencia y cuando entra ya a la juventud plena, tú ves. Y luego deben haber 4, porque después hay otra que ya se debilita y todo eso. Exacto, sí. Y entonces, una vez tú llegas a la capital, te insertas dentro de la radio. Mira, yo vine a la capital en primer lugar a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo era matrícula 69 en la UAS. Y entonces, concomitantemente con los estudios, yo trabajaba los domingos en Radio ABC. Me inicié rápidamente desde que llegué a la capital. Conseguí una carta de recomendación de Machacho González en IBI Radio. En aquel momento Machacho estaba casado con Fineta, una prima mía que actualmente es la dueña de IBI Radio en San Francisco de Macorís. Entonces, yo conseguí trabajo los domingos en ABC y ahí me inicié. ¿Y te pagaban por eso? Sí, claro. Yo ganaba ¿Cuánto 30 te pagaban, pesos. Rubén? 30 pesos mensual. 30 pesos. Lo veía grande porque tú estabas estudiando, ¿verdad? Sí, yo estudiaba en la UAS, tenía un motorcito, un Honda 90, me recuerdo como ahora. Pero en ese tiempo, 30 pesos, en el 69 estábamos hablando de $30.
de aquel tiempo. Sí, 30 dólares de aquel tiempo, porque el dólar aquel. se ha devaluado con respecto al dólar. Entonces tú te estabas ganando ahí, mal contado, porque eran más, 1.600 pesos para trabajar los domingos. Sí, puede ser, puede ser. Pero el valor adquisitivo de esos 30 sí, dólares eran superiores a los 30 dólares de hoy. No solamente el peso, porque es que después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 80 y pico, el dólar se había devaluado 40 veces con respecto al mismo dólar. Pero déjame decirte una cosa, Willy. De esos 30 pesos, yo le daba 15 pesos a mi madre. Le regalaba 15 pesos. Es decir, te sobraba. Y me quedaba el resto con 15, para el pasaje. Y me quedaba con 15 pesos. No, porque yo tenía mi motor para ir a trabajar los domingos. ¿Y cuánto costaba un galón de gasolina en ese tiempo? ¿Tú te acuerdas? Sí, claro, lo recuerdo. ¿Cuánto costaba? Porque yo, 42 centavos, más o menos. 42 centavos. Ha variado mucho de allá para acá, 42 centavos un galón de gasolina. Y entonces tú te mantuviste ahí. ¿Qué tú estudiabas en la universidad? Yo estaba en el colegio universitario. Luego pasé a estudiar, hice un primer semestre de ingeniería química. Sí. Luego me salí de ingeniería química y me fui a estudiar economía. También hice un semestre. Sí. Pero era una época muy convulsionada en la universidad, porque recuerda, era la lucha del medio millón. De un mayor presupuesto. No, y más que eso, si tú entraste en el 69, tú estás hablando, todavía se puede hablar de la posguerra de abril. Sí, donde los ánimos estaban exacerbados por todos los lados. Eso era un peligro. Estaban muy cardeados. Y el secretario, me recuerdo, de la Federación de Estudiantes Dominicanos, era Toy de Cans, cuando yo comencé a estudiar en la UAS. Y era una cosa, oye, ahí no se salía de un lío, güey. Entonces entró en mí una disyuntiva, yo realmente estaba estudiando, yo no sentía ese gran amor por la profesión. Mi pasión, mi amor estaba por la radio. Entonces yo tenía que decidirme o seguir los estudios o dedicarte a la radio. O dedicarme de lleno a la radio. Como profesión. Exacto, ya como profesión. Y entonces tú, me imagino yo que en el 70 o el 71 te dedicaste completamente a la radio. Exactamente. Ya a partir del año 71, yo comencé a dedicarme por completo a la radio. Me dediqué por completo a la radio. ¿Y cómo comenzaste? Ya no era los domingos, ya era diario, ¿verdad? Bueno, yo conseguí ahí en Radio ABC, me llamaron de Radio Universal y así comencé a trabajar diario en el programa Música para la Juventud que producía Elis Pérez. Eso era Radio Universal. Radio Universal. Ahí comencé a trabajar diario. Ustedes iban más o menos 2 a 3 de la tarde. Ese otro que no se pone viejo, el señor Pérez. No, don Eli, él me lleva mucho más de 10 años. Ese sí es verdad. Ese es de la escuela de Nini Cáfaro y de Johnny Ventura. Sí, pero tú no te quedas atrás. Bueno, ¿cuántos años tú tienes, Rubén? 71. Yo estoy más viejo que tú, Rubén. No. ¿Qué es lo que tú haces diario? ¿Cuántos años tú tienes? 59. Wow, te llevo 12. Y la vida va así, ¿eh? Pero es que tú eres una mezcla, o te fuiste a Florida, donde estaba la fuente de la juventud de Ponce de León, o tú fuiste otro personaje igualito al de Oscar Wilde sobre el retrato de Dorian Gray, porque tú estás impecable. Te felicito. No, bueno, por lo menos uno trata de mantenerse, pero yo no hago nada. Por lo menos tú no eres político, Rubén, porque si tú fueras político a tus 72 años, 71 años, tus compañeros te ven y si tú eres líder, dicen, este no se muere por ahora. Es una vaina. Mira, Rubén, entonces tú empezaste a trabajar con Elis Pérez en Radio Universal. Con Elis Pérez, y estando en Radio Universal, de 2 a 3, conseguí un turno de 7 a 9 de la noche en Radio Continental. Y ahí también comencé a trabajar, ahí estaba diario, también de lunes a sábado. Pero estamos hablando en el 72. Sí, en el 70 ya, en el 1970, 71. ¿Y cuánto tú ganabas con Elis Pérez
¿Y el otro dónde era? Radio Continental. En Continental. Sí, en Continental, tú recuerdas que en esa época, o no sé si tú lo recuerdas, porque tú eres mucho más joven que yo, pero andamos ahí de la mano. Sí, Dime, tú no, 12 después años. de 50 es lo mismo, y de 60 ni se diga. Tú sabes que esa era la época que se pagaba por hora. Si tú trabajabas una hora, tú ganabas, yo creo que eras a 40 pesos la hora. Entonces yo trabajaba 2 horas y yo ganaba Oye, 80 pesos. eso era en Continental. En Continental y en Radio Universal más o menos algo parecido, 40, 50 pesos mensual. Yo redondeaba 100 y pico de pesos entre las dos emisoras, porque ya yo había salido de Radio ABC. Yo en Radio ABC duré más o menos como un año. Los Y luego domingos pasé siempre. sí, los domingos siempre. Nunca trabajé diario. Yo rogaba a Dios que se enfermara alguien de la programación diaria para yo irlo a sustituir, porque era un Afiebrar. asunto de afiebrar, era un asunto, digo, toda la vida la Y radio ha sido mi pasión. la primera vez que tú abriste un micrófono, que le diste a la llave, real, ¿te salió la voz? Bueno, mi hermano, los nervios me mataban. Los nervios, tú no te imaginas lo que era eso. Yo todavía, y eso fue en Ibis Radio en San Francisco de Macorís, porque ya cuando vine a la capital, Ya estaba fogueado. ya yo estaba un poquito fogueado, sí. Ok, entonces, ¿cuándo tú das el paso a programador y a director de estación? Ese paso yo lo di en Radiovisión. ¿En qué año era eso? Radiovisión fue una escuela para mí, para mucha gente, muchos de nosotros que estamos en la radio hoy día y estamos en los medios de comunicación todavía. Yo trabajé en Radiovisión en el año 1973, 74, y en el 75, Reinaldo Balcácer era el director de la emisora. Entonces él renuncia y me recomienda a mí para la dirección de la emisora. Y ahí me nombran a mí como director de la emisora, como director programador más bien. Y entonces ahí esa fue mi primera experiencia dirigiendo una emisora de radio. Entonces en el ahí, 74. no, 75. 75. Sí, lo recuerdo muy bien porque en febrero del año 1975 lamentablemente falleció mi madre, jovencita, y entonces a los pocos meses ella decía, caramba, me han nombrado director y mi mamá no pudo ver eso. Yeah. Y para mí fue muy, 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 qué sé yo, me llené de tristeza, tuve un choque muy fuerte porque hubiese sido una gran satisfacción para ella. Entonces ahí me inicié. Luego yo pasé a dirigir. Bueno, antes de yo trabajar en Radiovisión, yo trabajé en Radio Cristal también y trabajé en radio comercial. Yo incluso trabajaba en radio comercial y Radiovisión. Yo trabajaba en la tarde, hacía un turno en radio comercial en la tarde y en la mañana trabajaba en Radiovisión. ¿Siempre como locutor musical? Siempre fue como locutor musical. Siempre como locutor musical. Y alcancé la dirección de la emisora siendo locutor musical. Entonces, ahí de Radiovisión paso a Radio Cristal a dirigirla también en un negocio que hice en sociedad con Bienvenido Rodríguez. Luego, por razones de entendimiento, tuvimos que romper y de ahí pasé a Radio Antillas. Espérate, ¿cómo por razones de entendimiento? ¿No hablaban sí, porque, el mismo idioma? ¿O no, quedaron por razones de dinero? No tanto de dinero, más bien de manejo de la emisora. ¿Pero eras tú que la manejaba o no? Sí, pero entonces Bienvenido quería dirigir él también. Entonces, tú sabes que aquí. Tú le dejaste a Radio Cristal a Bienvenido. Yo dejé a Radio Cristal y me fui para Radio Antillas. Ahí entonces, por una oferta que te hicieron, ¿verdad? No. Ahí lo que pasó fue que cuando yo renuncio de Radio Cristal, me llama Felito Brains, pues ese gran amigo y uno de los individuos más desprendidos que yo he conocido. Me llama Felito Brains y me dice, Rubén, ¿tú quieres dirigir a Radio Antilla? Digo, bueno, ¿qué pasa? Ese es mi mundo, esa es mi comida. Pues yo te voy a conectar con el licenciado Luis H. Suárez.
porque él me ofreció la dirección a mí, pero yo decliné. Yo dije que no, que yo le recomendaba a Rubén Camilo, que estaba cesante, que en ese momento estaba libre y que qué sé yo, y por ahí se fue. Y me entrevisté con el licenciado Luis H. Suárez, que tenía arrendada la emisora Radio Antillas, y pasé a dirigir a Radio Antillas hasta el año 1981. ¿Y cuándo insertas tú Calentando la Tarde? Porque era por Radio Antillas, ¿verdad? No, Calentando la Tarde, ahí viene la pregunta tuya, qué interesante. Calentando la Tarde se inicia en Radiovisión. Yo hacía un turno de 3 a 6 de la tarde. Entonces a las 4 yo hacía una sección de 5 minutos y me ponía a hablar de farándula, de arte popular. En una época de la disputa entre Wilfrido Vargas y Johnny Ventura, había mucho chisme en la farándula, tú sabes. Sí. Estaba José Cáceres por un lado, Mundito Espinal por el otro lado. También, déjame ver, doña Gloria Guerrero todavía no había iniciado su programa La Verdad Duele todavía. Entonces yo hacía esa sección ahí en Radiovisión, Willy. Y una sección, ¿qué pasa? Domingo Bautista siempre aparecía en la emisora por las tardes cuando yo estaba haciendo la sección. Entonces, así las cosas, Domingo llegaba y me decía, oye, ¿me vas a calentar la tarde hoy? ¿Con qué vas a calentar la tarde hoy? Y yo, pero ven acá. Yo, concho, Domingo, pero ese nombre está bien, mira. Le voy a poner Calentando la Tarde a la sección. Concho, sí, y así nació el nombre de Calentando la Tarde. Pero, ¿cuándo nace el programa radial? Creo que de Ahí 3 a voy. 5, ¿verdad? ¿O No, de 3 a 4? No, de 4 a 5. De 4 a 5. Sí, comenzó primero de 4 a 4 y media y después se extendió hasta las 5. ¿En Radio Antillas? Eso, no, en Radio Antillas. ¿En Ya Antillas? sí, en Antillas. Cuando yo me voy de Radiovisión a Radio Cristal y yo renuncio de Radio Cristal y llego a Radio Antillas, entonces ya ahí de manera institucional hice el programa ya de 4 a 5 de la tarde en compañía de Arturo Soro Márquez, el ingeniero José Alberto Martínez, también incursionaba Felito Brens, también entró luego Cilia Hernández, la cantante, que se hizo comentarista en esa época, y ahí entramos, y ahí comenzó ese programa. Hay que apuntar que ese programa, yo creo que es el primer programa del tipo de programas decentes, como se conocen hoy los programas, porque antes la radio era diferente, pero Indudable. un programa decente, pero en ese tiempo me imagino que muy moderno. Bueno, mira, yo me atrevo a decir, no me atrevo a asegurarlo, Calentando la Tarde fue el primer programa de esos que llaman hoy interactivos. Fue el primer programa que le dio participación al público, el público opinaba, hablaba de política, hablaba de todo. Y ya cuando lo hicimos en Radio Antilla nos inclinamos más ya por la política que por el arte, aunque había una mezcla entre farándula y política. Mezclábamos las dos cosas. En fin, era una revista, hablábamos de todo. ¿Y cuántos años duró ese programa en el aire? Bueno, yo llegué a Radio Antillas en el año 78. Estuve hasta el año 1981 en Radio Antillas. Cuando yo me vi forzado a salir de Radio Antillas, me fui a Radio Continental otra vez, ya de otra manera, y me llevé el programa para Radio Continental. Y en Radio Continental duró ya varios años también. De Radio Continental fui yo a parar a Radio Central, pero yo ya no como labor de locutor, sino como gerente de ventas de la emisora. Y ahí vino ya la nueva etapa mía dentro de la radio, que fue ya la FM cuando fundé KQ 94. O sea, ya Calentando la Tarde desaparece de Radio Continental como en el año 84, más o menos. ¿Y esa nueva etapa cuándo se inicia? La nueva etapa mía en la FM, en el año 86. 86. En el año 86 en KQ 94. ¿Y cuántos años tú duras ahí? Hasta el año 90. ¿Y tu trabajo era programar? ¿Director de la emisora y programar?
CACU 94 yo la fundé y ahí cuando vino la crisis financiera, tú sabes que CACU 94 era propiedad de una financiera de Interdosa, Sí. de Ángel Oscar García, y cuando quiebran las financieras, la superintendencia de bancos Le echa mano a CACU. le echa mano a CACU 94 y yo me vi precisado también, acepté una oferta de Cookie Medrano en aquel entonces, no se sabía que iba a parar CACU, Sí. y me fui a Super Q. Ahí dirigí a Super Q por 3 años, hasta el año 1993. Y Y, del año 1993 también salí de Super Q, me quedé ya 2 años sin hacer radio. Y déjame decirte una cosa, Willy, que me fue muy bien en esos años sin que no hacer hiciste radio. radio. Sí, porque entonces me dediqué a la locución comercial y ganaba más dinero como locutor comercial que siendo programador de emisoras de radio. Ya tú dejaste eso, Rubén. No, no, no. Lo que Tú te pasa es que mantienes, ya, ¿verdad? Tú eres de los sí, mejores en esa yo área. de vez en cuando aparece uno que otro picoteo, pero ya no como antes. Ya no como antes porque eso ha variado mucho ya, ¿Por qué ha ¿sabes? La variado locución mucho? comercial. Porque ahora hay otros colores en la locución. Las agencias de publicidad han buscado una serie ya de jóvenes talentosos, todos, y se está haciendo otro tipo de comerciales ahora, tú sabes. Eh, pero de vez en cuando yo entro, pico de vez en cuando. Sí, te dejan entrar. Sí, 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 a veces aparece. Ok, Todavía hay un comercial en el aire ahí mío. eso antes de terminar el siglo XX, tú te mantienes en Super Q. No, en el año 95 yo caigo en un proyecto de radio que para mí, en términos ya de programador de radio, ha sido el que más satisfacción me produjo. Creo que fue CACU 94 fue la primera que me produjo mucha satisfacción porque me dejaron hacer lo que yo quería, confiaron en mí, nunca se metieron conmigo. Yo era el director absoluto, ley, batuta y constitución, y por eso fue un proyecto exitoso. Entonces yo creé Ritmo 96. Esa nació desde cero. Me vi involucrado incluso en la compra de la emisora, que fue Radio Cristal. Oye, cómo es la cosa de la Sí, vida. sí. Radio Cristal, tú sabes que transmitía en 570 kHz AM y la frecuencia modulada de Radio Cristal era 96.5 MHz. Entonces nosotros, los dueños de la emisora que me contrataron en aquel entonces, compraron a Radio Cristal, dividieron la emisora, vendieron la AM y nos quedamos con la FM. Entonces ahí se fundó Ritmo 96, que salió al aire en diciembre del año 1995. Y O sea, entonces ahí salió al aire. te mantuviste hasta qué año. Hasta el año 98, más o menos. Y Porque lamentablemente la emisora la compró Cookie Medrano, el dueño, no sé, son cosas que vienen al caso ahora, lamentablemente se divorció, se metió en muchos líos y tuvo que salir de la emisora. Entonces la compró Cookie Medrano, y tú sabes que Cookie Medrano tenía su equipo de trabajo y prácticamente ahí yo me quedé fuera otra vez. Y de qué tú ahí hiciste? me fui a una emisora que también en cierto modo le dimos un giro, Cadena Espacial. ¿Tú te acuerdas de Cadena Espacial? Sí, eso no era de radio comercial. No, ¿De qué? esa emisora era propiedad de don Guaroa Liranzo. Ok. A mí me contacta Nelson Guillén y me reúno con don Guaroa Liranzo y me dieron la dirección de la emisora. Y Entonces, entonces, después eso fue de Vanita, ¿verdad? la emisora se llamaba la 106.5 y entonces nosotros le pusimos el nombre de Cadena Espacial ¿Qué hoy es porque Sol? era no, esa emisora hoy es La Calle. Ok. Después Pero pasó a esa emisora llamarse perteneció al grupo Vanita Escándalo. luego. Sí, sí, claro, claro. Y tú te mantuviste hasta que explotó lo de Vanita. No, 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 no.
A mí, cuando el grupo Van Inter la adquirió, tú sabes que adquirió a Radio Cadena Comercial también. Sí. Entonces, a mí, bueno, yo estando en Cadena Espacial, a mí me nombran presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Cuando Antes del 2000. Sí, antes del 2000. Entonces yo me mantuve, cogí una licencia, yo tenía un asistente en aquel momento, Joel Enríquez, asume la dirección de la emisora y yo manejaba en cierto modo la emisora a través de él y era presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos. Sí. Cuando sale el presidente Fernández del gobierno en el 2000, yo volví a la emisora hasta el año 2003, cuando me cancelan de la emisora porque ya Antonio Payá asumió el control de todas las emisoras. Sí. Habían unos asesores ahí que tú conoces muy bien, incluso una persona está ligada a ti, en cierto modo, pero no lo voy a decir ahora. Sí. Eso te lo puedo decir en privado, que influyó mucho para que yo saliera de la emisora. Pero ni modo, ese no es el caso. Estamos hablando ya de asuntos profesionales. Y de ahí yo me quedé cesante hasta que volvió Bueno, yo fui a la Z y estuve trabajando un tiempo en el gobierno de la tarde como comentarista político, tú sabes. Eso en el año 2000. No, 2003. Sí, en el gobierno de Hipólito. Caliente eso, ¿eh? Yo me acuerdo que tú estabas súper pegado con... Sí, sí, sí. En el interactivo CNI. Eso fue un escándalo, ese programa tuyo. Un programa... A veces yo no quería que me oyeran. Bueno, mi hermano, porque tú lo que te buscaba era problemas. Sí, tú fuiste demasiado duro en ese programa, muy fuerte, muy fuerte. Yo decía, bueno, este muchacho lo tiene bien blindado. Mira, Rubén, entonces, luego del 2003. Bueno, ahí vuelve el presidente Fernández al poder y a mí me designan administrador, una especie de administrador secuestrario de todas las emisoras de Van Inter y volví yo ahí al ruedo otra vez. ¿Y qué tiempo tú duraste en eso? Hasta el 2016, cuando Danilo Medina me saca de las emisoras intervenidas. No me digas. ¿Y por qué sí. te sacó? Bueno, porque él negoció con 4 grupos económicos las emisoras que yo manejaba y me dejó cesante, no me designó en ningún otro lado, me quedé fuera del gobierno desde enero de 2016 hasta que él salió del poder. ¿Y tú tienes alguna actividad radial ahora? No, ninguna. Está tranquilo. Si tú supieras que por poquito, en diciembre, un radiodifusor joven me llamó para hacer un proyecto de radio. Me preguntaron que si yo estaba dispuesto a volver a la radio. Y yo dije, bueno, depende. Si es en un cargo ejecutivo, si digo, sí, precisamente para eso que te queremos, para que tú manejes este proyecto. Me plantearon el proyecto, me gustó muchísimo. Este proyecto me lo planteó un periodista amigo que fue el que me recomendó. Pero lamentablemente no sé qué pasó. No se cuajó. No se cuajó. Ahora estamos trabajando en otro proyecto que quizás vamos a ver si cuaja. En otro proyecto también a nivel ejecutivo de radio. Mira, Rubén, esta entrevista la vamos a dividir en 2 partes, porque esto es la parte de trabajo tuyo, pero inmediatamente terminemos con esto. Tú me tienes que decir 2 o 3 cositas por ahí. Para cerrar ¿Cómo de qué? No, para cerrar esta parte, valórame la radio de hoy, el personal humano, la capacidad de ponle comillas, los comunicadores de hoy, y hazlo de una forma sincera, sin diplomacia. Tú que tienes tanto tiempo dirigiendo emisoras. Bueno, lo que pasa es que ahora se está haciendo una radio, yo siempre lo he dicho en muchísimas entrevistas que he participado, ahora se está haciendo una radio muy diferente a la que hacíamos en los años 70, 80, 90. La radio ha caído en manos de empresarios.
la radio ya no está en manos de verdaderos radiodifusores. Yo creo que radiodifusores originales quedan muy pocos. Entonces, la radio de ahora es una radio más bien de opinión, si nos vamos por la parte de opinión, ¿no? Ujú. Es verdad que la radio se ha especializado, pero la radio se venía especializando desde que nosotros hicimos, por ejemplo, Kaku 94. Ya desde la segunda parte de la década de los 80, estamos hablando de 19... Yo diría que desde principios de los 80, ya la radio se estaba especializando, Willy, porque habían emisoras de música norteamericana, emisoras exclusivamente de baladas, emisoras de música latina, emisoras que su programación obedecía a un top 40, como lo era Kaku 94, como lo fue Super Q, y luego como fue Ritmo 96. O sea, ya la radio estaba realmente especializada. Ahora en la radio prima, las emisoras musicales son de música urbana. Eso es lo que prima hoy día en la radio y lo que está acaparando la atención de la juventud ahora. Quieras o no, la música urbana está dominando la radio. Entonces, como género musical, lo urbano es lo que prima hoy día. Pero la radio no se está manejando, como te digo, con un criterio tan profesional como se hacía Te iba a antes. entrar ahí, en los programas de opinión, por ejemplo. Por ejemplo, aquí Te lo voy a que... poner un ejemplo. Sí, Yo primero fui locutor, pero después yo me fui a la universidad a graduarme de licenciatura en comunicación para en prepararme comunicación. para lo que había. Exacto. Normalmente, medios con programas populares buscan un individuo con mala fonética, con deficiencias, sí, te estoy hablando claro, con deficiencias en su lenguaje. A veces yo creo que ni saben a quién va dirigido el mensaje que emiten. Ese tipo de ligerezas y el empresario que contrata a ese individuo cree que se la está comiendo. Y no sabe que una cosa es la redacción de un periódico y otra es cuando usted se enfrenta a un micrófono diariamente. Así es, ¿Cuál es tu así opinión es. sobre eso? Bueno, el problema es que la radio, o mejor dicho, la comunicación es un arte. No todo el mundo está preparado para hablar por un micrófono. Tú lo acabas de decir. Aquí hay gente que se da el caso de que hay periodistas que escriben muy bien, sin embargo no saben hablar por un micrófono. ¿Entiendes? Entonces aquí no hay ya, con este asunto de las redes, aparte de que a partir del año 2000, aquí la radio se degeneró. ¿Cómo te digo? Comenzó la vulgaridad a hacerse dueña de la radio. Aquí hubo un comentarista que, siendo yo presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos, lo íbamos a sancionar por su lenguaje soez frente al micrófono. Y sin embargo, cuando llegó el día del periodismo, me voy a apartar un poquito para acá en lo que tú me Sí, sí, decías, sí. el gobierno, lamentablemente, en ese momento del gobierno del presidente Fernández, distinguió a ese periodista y nosotros que estábamos al frente de la comisión en sí, cuando lo íbamos a sancionar, dijimos no podemos sancionar a un hombre que acaba de ser distinguido por el gobierno, porque es una falta. Yo no voy a entrar en contradicción con el presidente de la República. Lamentablemente, yo no sé quién asesoró al presidente, quién metió al presidente en eso, y ese periodista fue distinguido. ¿Qué pasó? Dejamos las cosas así. Cuando el gobierno del presidente Fernández sale, el incumbente de entonces, Napoleón Veras, sanciona de nuevo a ese periodista. Oye bien, Sí. y lo suspenden por 30 días. ¿Tú sabes lo que hizo el presidente de la República de entonces, Hipólito Mejía? Fue al otro día a la emisora a pedirle disculpas a ese periodista
y a revocar la decisión de la comisión. Eso provocó la renuncia de Napoleón Veras de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Y a partir de ahí dije yo, usé una palabra vulgar, esto se embromó. A partir de ahora, todo el que haga uso de un lenguaje soez en la radio o en la televisión, no va a haber calidad moral para sancionarlo. Y así fue. Aquí hay una serie de gente, Willy, que tienen que decir malas palabras, sí, para hacerse notar, porque no tienen discurso. Exactamente, para poder trascender, aquí los dueños le abren las puertas a ese tipo de gente. Pero aparte de eso, las redes también. En estos canales de YouTube hay una serie de individuos, óyeme, es el 90% que están haciendo un mal uso de estos medios. Esos son los pica pica de la comunicación. Yo no sé de qué forma esto se podrá regular, Willy. Yo no sé de qué forma. También no hay voluntad por parte de las autoridades. Y en esto no quiero señalar a uno específico, sino es que es algo... porque es como colectivo. La generalidad de los políticos dominicanos piensan que nada es nada y todo es todo. No, lo que pasa es que aquí a veces los gobiernos, yo no sé qué le pasa a los gobiernos dominicanos, que le tienen mucho miedo a los periodistas. No les gusta confrontar a los periodistas. Por ejemplo, aquí hay emisoras de radio que en su momento se mantuvieron acabando, por ejemplo, al gobierno, a X gobierno. Sin embargo, todo el tiempo, Sí. Sin embargo, esas emisoras recibían la loma de Belén del presupuesto en publicidad. Sí. Y tú decías, pero ven acá. ¿Y cuál es la ganancia que tiene el gobierno de apoyar a un medio que no le saca el guante de la cara? Y normalmente, en un alto porcentaje, para no incluirlo a todos, todo el que está en los medios de comunicación, la mayoría que está en medios grandes de comunicación en República Dominicana, responde a eso que tú estás diciendo. O ya sea por chantaje o ya sea por cultura, una forma de interactuar con los individuos, de sentirse importante, y los gobiernos se lo permiten. Y los empresarios, dueños de estaciones, también se lo permiten. Así Rubén, es, así es. Vamos a hacer una pausa, porque yo quiero entrar en otra parte de la entrevista, pero ya hablando de temas de actualidad. Okay. Perfecto, está bien.